Philip Kendrick Dick nació prematuramente junto a su hermana gemela Jane, el 2 de marzo de 1928, en Chicago. Jane murió trágicamente pocas semanas después. La influencia de la muerte de Jane fue una parte dominante de su vida y obra. Sus padres se divorciaron en 1932 y Dick se quedó con su madre. De muy joven comenzó a leer y a escribir ciencia ficción y en su adolescencia publicó regularmente historias cortas en el Club de Autores Jóvenes, una columna del Berkeley Gazette. Durante estos años su salud no fue buena. Sufría frecuentes ataques de asma y periodos de agorafobia. A los 18 años dejó a su madre y se fue a vivir solo. Entretanto, continuó en contacto con la comunidad intelectual de Berkeley, mientras trabajaba como dependiente. En 1948, con solo 20 años, Dick contrajo el que fue el primero de un total de 5 matrimonios. Durante la década de los 50, escribió varias novelas de ciencia ficción. Su primer éxito fue la novela Lotería Solar, 1955. A pesar de la paranoia y la animosidad hacia su tercera esposa, en la época de ese matrimonio, Dick inició una de sus más prolíficas y brillantes épocas como escritor. Obras como El hombre en el castillo, Tiempo de Marte y Los tres estigmas de Palmer Eldritch fueron escritas durante aquel periodo. Retirado en una cabaña para alejarse de sus conflictos domésticos, Dick escribió la casi increíble cifra de 11 novelas entre 1963 y 1964. Su adicción a las drogas le produjo, entre otros problemas, el cuarto divorcio. Después de una tentativa de suicidio y una corta estancia en un centro de rehabilitación, su literatura parece en ocasiones escrita por un paranoico y sus angustiosos entornos, como en Ubik y en Fluyen mis lágrimas. Una de las mayores virtudes de Dick es que produjo ciencia ficción seria y sobre todo asequible para el gran público. Fue un escritor consistente y brillante y de los más originales del género. Curiosamente, es un autor mucho más apreciado en Europa que en los propios Estados Unidos, habiendo países donde es el escritor de ciencia ficción por excelencia, en detrimento de otros, como por ejemplo Isaac Asimov, Clarke o Bradbury. En cualquier caso, Dick es un autor controvertido. Lo que sorprende a algunos críticos es que haya tenido un gran reconocimiento tratando temas como lo irracional o lo loco en un género como lo que es la ciencia ficción. Philip K. Dick murió en 1982 de un fallo cardíaco a la edad de 53 años, dejando un libro inacabado y sin asistir a la finalización del rodaje de Blade Runner. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Manteca y Palomitas. En este programa vamos a introducir un poco, a quien no lo conozca, al autor y novelista Philip K. Dick, que gracias a su relato se inspiraron en guionización de cine, películas como Blade Runner, Desafío Total, Minority Report, en fin, una serie de películas. Lo más destacable de Philip K. Dick como autor es un poco la figura controvertida que tiene él como autor. Es decir, se diferencia, por ejemplo, por el uso de drogas, y todo el mundo dice que era un drogata y tal, sin indagar un poco en lo que es su vida, ¿no? Y lo que supuso, digamos, esta experimentación, en cierto modo, de drogas. Y claro, se le tachó un poco de controvertido, un poquito de... Incluso de loco. Un poquito loco, ¿no? Digamos. Que de hecho, terminó un poco loco. Sí, sí, o sea, sí. Terminó loco. De hecho, yo sí que he leído de él, porque eso me resultó curioso, que muchas de sus historias, sus películas, las soñaba. O sea, él soñaba ratos sórdidos, bueno, tenía sueños raros, como básicamente, como todo eso, controvertido, como era su vida. Y bueno, pues lo escribía y lo continuaba, y verdad que sus relatos no son... se sale de lo normal, digamos. Sí. Y son un poquito, como te he dicho, también ciencia ficción. Estamos hablando de relatos de... Lo que pasa que cabe destacar en realidad que Philip K. Dick no es un autor, digamos, al uso como puede ser Isaac Asimov, ¿vale? Uh-huh. Porque Isaac Asimov
se dedica a lo que es íntegramente la ciencia ficción, pero a nivel de estudiar, irse a una rata de biblioteca, a nivel de estudiar la tecnología del momento y cómo progresa la tecnología, ¿sabes? Philip K. Dick, en cambio, la ciencia ficción es como un medio, simplemente, no es un destino al que llegar. ¿Por qué? Porque Philip K. Dick, lo que diferencia a Philip K. Dick, por ejemplo, de Isaac Asimov, que también es un autor súper interesante, pero en su ámbito, es que Philip K. Dick muestra más predilección por la filosofía, tío. Philip K. Dick te da un trasfondo filosófico y del ser humano de una manera muy existencialista, ¿sabes? Personal, además. Y muy personal. Algo destacable sobre él es que nace con una hermana y la hermana, creo que era a los pocos meses de vida, murió. Y eso es un hecho que a él lo marca para el resto de su vida. Lo marca para el resto de su vida. También, bueno, la época de Vietnam también se la comió él y él formó parte de lo que es la cultura beatnik de la época, que es una cultura bastante intelectual de San Francisco, sí. California... Digamos que es una mezcla de trauma con hechos sociales, con situaciones que le hacen todo eso ser un poco lo que ha sido, ¿no? O sea, lo que ha escrito, lo que ha intentado plasmar en sus obras, aunque se saque después lo que se saca. Esas movidas sociales es el tema, por ejemplo, de varios gobiernos de Estados Unidos, ¿no? Que él ha vivido con ellos. Guerra de Vietnam, después Guerra Fría, entonces el tío se obsesiona mucho sobre el control que ejerce el gobierno con el pueblo. Entonces el tío vive constantemente obsesionado con ese motivo, ¿no? Con ese hecho del que lo estén vigilando tanto seres superiores como el gobierno. La figura de Philip K. Dick es un poquito controvertida porque toda la gente lo asocia, digamos, al uso de drogas, ¿sabes? Cuando realmente, si indagas un poco... Por ejemplo, yo me leí una pequeña biografía de Philip K. Dick y realmente no tenía un uso de drogas excesivo. O sea, no era un músico de rock que tuviera problemas con la heroína, con la cocaína, y todos los días liados. Nada. Lo único que sí, bueno, de drogas dura al menos. Lo único que sí que él, cuando formaba parte de la cultura beatnik, pues tuvo a mano lo que es el tema del LSD, y fueron los años fuertes del LSD. Y de hecho experimentó un par de veces con LSD. Tampoco es un tío que tal. Y aparte lo importante de él es que él no hacía apología de la droga. ¿De verdad? Él no es una persona que... Como por ejemplo estamos hablando de grupos de rock, ¿no? Que hacen apología de la droga por doquier. Sin embargo, es verdad que puede ser, puede por aquí analgésicos, o sea, tú una droga, como tú dices, no son drogaduras, no está enganchado a la coca. Lo que sí es cierto es que él, por ejemplo, tiene una edición importante a lo que es la anfetamina. Y el tío, escucha esto, el tío, de los colocones de anfetamina que se metía el tío para poder trabajar, porque trabajaba por la noche, el tío escribía 11 ensayos al mes. O 12 ensayos, o incluso meses que... No dormía, no dormía. Como Pocholo, escribiendo... Sí. También lo que he echado, es una persona que sí es verdad, que tenía... A ver, no es que fuera grave o no grave, ya eso se la va a valorar, pero por la mental. O sea, incluso él mismo llegó a especular que puede tener esquizofrenia, tenía visiones, o con las visiones, tú me has dicho, LSD. Bueno, ahí también se puede atribuir un poco a eso. Sí, pero lo del LSD fue un par de ocasiones cortadas. Yo creo que él realmente puede tener visiones, o él decía eso, por eso la gente también lo tachamos un poco de loco, o puede decir por eso, este tío va hasta la tranca.